Mónica Lopera, bienvenida aquí en Ike.com. Bueno, para mí es un verdadero placer estar aquí conversando contigo sobre esta nueva gran apuesta de Netflix, sobre el secuestro del vuelo 601. Mónica, me gustaría comenzarte preguntando qué se encontrará la gente en esta producción. Andrés, muchísimas gracias por esta invitación. Qué rico poder estar aquí contigo hablando de esta serie que, pues nada, que me llena de orgullo. Mira, Secuestro del vuelo 601 es un thriller apasionante inspirado en eventos ocurridos en Colombia en el 73, en una época en la que los secuestros aéreos eran muy comunes. Entre el 68, por ejemplo, y el 73 hubo más de 348 secuestros aéreos en Latinoamérica. Y este es el secuestro más largo de la historia de Latinoamérica, que ocurrió pues aquí en Colombia, ¿no? Entonces es una historia donde mantiene al público al borde del asiento mientras descubrimos como una historia que parece ficción, pues nos damos cuenta que en realidad sucedió. Es una historia llena de matices, de giros inesperados y sobre todo de mucha humanidad. ¿Cómo fue el proceso de grabación de esta producción? El proceso fue un reto enorme para todos, porque estuvimos prácticamente 3 meses en un avión que construyeron alucinante en estudio. Eh, entonces vivimos prácticamente ahí 3 meses. Entonces fue un reto gigante porque el espacio era restringido eh, por el calor, porque éramos muchos en el avión, porque era imposible no de verdad vivirlo, vivir el secuestro, eh, vivir la intensidad de lo que estaba ocurriendo. Entonces, pues era un reto llegar a este espacio todos los días, pero como te digo, un regalo al mismo tiempo porque eso hacía muy fácil poder sumergirse en esta historia y en lo que estaba pasando. No les quiero contar como mucho más qué pasa y a dónde llega este avión, pero, pero básicamente estuvimos en este espacio todo el tiempo. De hecho, eso se puede observar en los primeros capítulos, sin hacer mucho spoiler, por supuesto, se logra ver como la desesperación de los personajes ante esas situaciones, un avión varado en medio de un lugar donde hace unas condiciones climáticas impresionantes. Entonces, ustedes también, como quien dice, tras bambalinas, también lo vivieron un poco. Sí, sin duda es uno de los retos más grandes de mi carrera. Ha sido una prueba, pues fue una prueba extrema, donde me permitió también conocerme, explorar a fondo mis límites, mis miedos, eh, como que también entendí realmente la importancia de la creación colectiva, de confiar plenamente en mis directores, de entregarme a ellos de verdad y como abrir mi corazón y mi alma a este proceso. Entonces, claro que sí, yo creo que lo que ven fue lo que hicimos y estar ahí en ese espacio y vivir esas emociones sí, para mí, como te digo, fue el reto más grande y el regalo más espectacular de mi carrera, haber podido llegar. Y yo creo que al mismo tiempo es lo que vive un poco Edilma, mi personaje, ¿no? Como eh, es una mujer que se encuentra en una situación para la que no estaba preparada, una situación pues, que nunca pensó que podía vivir y que bajo esas circunstancias extremas también descubre quién es y de qué es capaz. Entonces yo siento que eso tenemos en común, porque yo también sentí que ese fue mi descubrimiento y mi proceso durante el rodaje. Bueno, Mónica, justamente sobre tu personaje, hablemos un poco sobre él. ¿Quién es? ¿Qué retos tiene? Vemos también que es una mujer muy empoderada, que vive también como una situación familiar que seguramente no es muy ajena a muchas colombianas. ¿Qué nos puedes adelantar un poquito de este personaje? Mira, Dilma es una mujer increíble, alucinante, una mujer valiente, es una mamá de 3 hijos, cabeza de hogar, auxiliar de vuelo, que con su trabajo sostiene su hogar, y es una mujer sencilla, trabajadora, que representa esa esencia de la mujer colombiana y que, como te decía ahorita, es una mujer que se ve sumergida en una situación extrema eh, para la que nunca se había preparado y que seguramente no estaba ni en sus más profundos sueños y que iba a poder vivir y que tiene que sacar ese coraje y ese valor para sobrevivir. Eh, y donde y donde la va a llevar a descubrir quién es realmente, de qué está hecha. Es un personaje apasionante, ya lo van a ver.
Bueno, Mónica, justamente cómo fue trabajar al lado de personajes como Enrique Carriazo, Cristian Tapan, Marcela Benjumea, el mismo Carlos Vega, ¿cómo fue ese proceso? No fue el regalo, no es que este proyecto de verdad que nos podríamos quedar horas diciéndote lo maravilloso que fue en mi vida y el regalo que fue. Y tener al lado este equipo a Ángela Cano también, que es una actriz maravillosa, que fue mi compañera, éramos las dos las auxiliares de vuelo, todos los pasajeros del avión, actores maravillosos, entonces era un nivel altísimo. Pues fue un reto gigante, porque tener a estos monstruos de actores al lado hacía que, no sé, uno no podía realmente relajarse un segundo. Un aprendizaje gigante todos los días. Yo llegaba al set como una esponjita a aprender de estos actores maravillosos. Y, por ejemplo, Enrique Carriazo es un actor al que toda mi vida he admirado. Y me acuerdo el primer día que lo conocí, me le acerqué, le dije, Enrique, mira, esto es un honor, como en un evento social que tuvimos. Le dije, "No, es un honor poder estar a tu lado. Por favor, ser tu amiga, quiero aprender de ti, quiero que hablemos". Y efectivamente nos volvimos muy amigos y fue espectacular rodar las escenas que tuvimos, que ya van a ver, son pues muy divertidas, muy especiales, bueno, tienen todo, los elementos. Em, pero sí, como te digo, un regalo, un reto, y con varios me encontré de nuevo, con Marcela Benjumea, con Carlos Manuel, ya habíamos trabajado, en fin, un regalo poder tener un equipo así, y, y eso hace que, pues, que sea un proyecto muy especial y que sea un proyecto de otro nivel, tener actores como ellos. Bueno, sin duda que las imágenes que se han conocido en redes sociales han generado gran expectativa. ¿Has leído comentarios? ¿Qué te dice la gente? Ha sido increíble la respuesta, ¿sabes? Del tráiler y de las fotos que hemos puesto en redes, como un cariño muy especial porque aunque yo he estado vinculada a Colombia siempre, yo llevo 16 años viviendo en Londres, pero siempre he estado vinculada a Colombia, em, pues hace mucho tiempo no hacía un proyecto largo y grande en el país, entonces he sentido mucho cariño del público por mi regreso y por poder verme en esta serie, una emoción muy grande por ver esta historia, porque yo creo que en el tráiler se ve lo apasionante y lo hermosa que va a ser. Entonces, sí, la respuesta ha sido enorme. Estamos todos muy sorprendidos, muy agradecidos por la respuesta del público. Antes de que llegara este proyecto a tu vida y demás, ¿conocías esta historia? ¿Conocías este tema de ese secuestro aéreo y demás? ¿O fue también para ti una sorpresa irte preparando, contextualizando también un poco sobre lo que había pasado en ese momento? Sí, yo realmente pues yo había oído que en los 70s, como finales de los 60s y 70s, los secuestros aéreos eran como muy comunes, pero realmente no tenía como ni idea de nada. Inicialmente escuché un podcast cuando me enteré del proyecto, fue que empecé como a ahondar en el tema y a entender el contexto de Latinoamérica y de Colombia y por qué pasaba esto y empecé como a investigar. Entonces oí el podcast em, con la historia y después leí el libro en el que la serie está basado, que es Los Condenados del Aire de Máximo de Rico, que incluso pues ahorita se reeditó por el lanzamiento de la serie. Y ahí realmente con el libro fue que entendí y que aprendí de lo que había pasado en esa época. Y pues en conversaciones con Camilo y Pablo, nuestros directores y creadores de la historia, pues ya nos sumergimos totalmente en esa década. ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas de la grabación? ¿Algo que te haya pasado, que les haya pasado? Pucha, todos los días fueron tan especiales y tan diferentes. Sí, fueron como únicos. Eh, mm, mm, mm. Tuve un momento en particular, un día de rodaje muy difícil. Como te digo, fueron todos un gran reto en mi vida. Era lo máximo porque llegar a un set y todos los días sentir esos nervios como actor, uno decir, yo llegaba y yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo llegaba muy preparada, tuvimos muchos meses de ensayos, por supuesto la letra pues totalmente entendida, emocionalmente el viaje del personaje, claro, pero llegar a ese espacio todos los días era una sorpresa absoluta donde yo decía, ¿yo qué voy a hacer hoy? Esto es muy grande, esto es muy difícil, esto es un reto enorme. Entonces, todos los días era eso, era un día nuevo y era un día donde yo no sabía qué iba a llegar y con qué me iba a encontrar. Y eso es apasionante, pero un día en particular tuvimos una escena que la hicimos durante todo el día, solo una, que es una escena muy difícil, muy emocional, y yo no sé qué abrió en mí, no les puedo obviamente decir qué escena es, ya la verán, pero abrió como algo en mí emocionalmente
y lloré toda la noche. Llegué a mi casa y no podía parar de llorar. Lloré y era como una mezcla de tristeza, de poner como en perspectiva la vida, las prioridades. Yo soy mamá en la vida real, entonces también como que abrió algo en mí, como en esa relación con mi hijo. No sé explicarte qué abrió en mí, pero recuerdo mucho como, em, sí, como eso, como ese estado al que llegué. Y que me costó un montón como sacudirme para volver a arrancar el otro día, pero fue increíble porque fue también como una catarsis, no sé, fue un momento como de conexión muy bonita con mis emociones personales y lo recuerdo como con mucho cariño ese día. Seguramente sabremos cuál es esa escena. Ya nos dice algunas písticas, pero ya sabremos cuál es. Exacto. Bueno, Mónica, ya para despedirnos, ¿por qué ver el secuestro del vuelo 601? Bueno, yo creo que esta es una historia apasionante, em, con matices, con giros inesperados, como te decía, es una serie llena de humanidad, es una historia de seres reales, llenos de necesidades que solo quieren ser escuchados. Y además de esta humanidad, tiene todos los elementos tecnológicos, toda la época espectacularmente plasmada, el vestuario más alucinante, el set, el arte, el maquillaje, todos los elementos para que de verdad hagan de Secuestro del vuelo 601 una historia imperdible. Entonces, pues es una invitación muy especial para que nos acompañen y para que se sumerjan en una historia como lo hicimos nosotros por unos meses y sí, se montan en este vuelo con nosotros.